Hay muchos cristianos que después de haber recibido la salvación, de haber recibido a Cristo, de haber recibido vida a través de Jesús, se han vuelto al mundo, se han ido nuevamente al mundo y andan enredados en muchas cosas de la vida y de la vanagloria de la vida. Esa es una realidad que vemos en muchas personas. O sea, que vienen a la iglesia o están en la iglesia, pero o participan de alguna manera, pero la mayoría o muchos están por fuera, están muy lejos de casa realmente, ¿cierto? O sea, esa es una realidad, buscando afuera muchas cosas, buscando en el mundo muchas cosas que consideran ellos les pueden hacer felices, porque todavía no han entendido en su corazón que el único que puede llenar nuestra vida y que puede satisfacer toda necesidad es Cristo, pero se han ido. Otros, aunque están en casa, aunque están dentro todavía de la iglesia y de la congregación, pero también han perdido esa comunión con Dios y han perdido esos afectos para con el Señor. Por eso esta parábola del hijo pródigo nos ayuda mucho a releer para poder entender que es necesario volver, que es necesario de alguna manera retomar, que es necesario hacer algo al respecto y que no hay nada más, nada mejor que volver. Si usted lee la parábola del hijo pródigo, eran dos hijos, el mayor y el menor. ¿Se acuerdan de quién fue el que pidió la herencia, el mayor o el menor? El menor pidió la herencia y el menor dijo: yo necesito, estoy grande, ya puedo con ello, y se pidió la herencia. Y el padre aprovechó para darles a ambos en ese mismo momento. No era el momento, pero así lo pidió el menor, y el menor fue el que se fue y el mayor fue el que se quedó. Pero si usted lee la parábola del hijo pródigo, se va a dar cuenta que los dos estaban ausentes. Los dos, digamos que eran pródigos, en el sentido de que los dos, pródigo es un malgastador, un derrochador, una persona que malgasta, que derrocha, ¿cierto? Eso es pródigo. Y ambos de alguna manera eran derrochadores y malgastadores, porque aquel que se fue derrochó todo lo que había recibido en placeres, pero aquel que se quedó también derrochó el tiempo no teniendo una buena relación con su padre que estaba en casa. Porque si usted lee el contexto de la parábola, usted se da cuenta que el que se quedó no tenía tampoco una buena relación con su padre. Por eso es que después de que su hermano vuelve, a él le surge, o no le surge, sino que en su corazón estaba la envidia y el resentimiento. Y él se enoja con su papá porque su papá se pone contento de que su hijo menor había regresado. ¿Se acuerda de la historia? Cierto que usted tiene clara esa historia. Pero creo que nos hace bien a nosotros ver realmente que ambos hijos necesitaban volver. Aún el que estaba ahí dentro necesitaba volver, necesitaba retornar, necesitaba volver a tener esa comunión con su padre. Pero cuando vemos la parábola, pareciera ser que no lo hizo, porque hasta el final él parece ser que se quedó fuera y ni siquiera quiso entrar a la fiesta, ¿se acuerda? Ni siquiera quiso participar de la celebración que su padre hizo porque su hermano había retornado. Entonces, decidió: definitivamente no quiero retornar, no quiero volver. Me parece que el odio y el resentimiento y la amargura le pudo más que el privilegio de tener una casa y de tener un padre y de tener una familia, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos que meditar mucho nosotros. Y yo quiero que vayamos y leamos el capítulo 15, versículo 28 al 31, y vamos a meditar un poquito en esta parte. Y dice así la palabra de Dios: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Muy bien.
Usted y yo debemos tener en cuenta que, como les decía al comienzo, esta es la historia de dos clases de personas. La historia de dos clases de personas. Dos clases de personas que tienen la gran bendición de tener un padre. Como usted y como yo, tenemos la gran bendición de tener a Dios como Padre. Esa es la gran bendición. Yo creo que allí debemos nosotros hacer un alto y meditar en esto realmente en nuestro corazón. Tienes un Padre maravilloso que es nuestro Dios, que es tu Dios, que es el Dios de la Biblia. Esa es una verdad que a veces se nos olvida. Tenemos a Dios por papá. En Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, una hija bendecida por Dios, un hijo bendecido por Dios. Esa es una verdad que no podemos hacer a un lado y no podemos olvidar. Y que es necesario retomar eso, la paternidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente disfrutamos de la paternidad de Dios? La historia de estos dos hijos representa la realidad de muchos hijos de Dios que no tienen una buena relación con papá Dios, que no tienen una buena comunión con Dios, que podrán estar en la iglesia, pero no tienen una buena comunión con Dios. Y otros que se han ido en busca de otras experiencias, en busca de otras sensaciones, en busca de otras doctrinas tal vez, que se han ido, pero son hijos de Dios. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que nos hace entender esta parábola? Y es cuán lejos puede estar usted de casa sin haberse dado cuenta. ¿Cuán lejos estamos de casa? Aunque estamos, pero parece que estamos muy distantes y muy lejos. ¿Cuán lejos puede estar usted? ¿O cuán cerca puede estar gracias a Dios? Y creo que es bueno que medite en eso, en su corazón. No por el hecho de que estemos hoy reunidos aquí significa que usted esté muy cerca del Señor. Esa es una verdad que tenemos que entender, ¿sí? Debemos comprender esa parte. Cada día en nuestra vida cristiana tenemos una lucha constante. Hay una lucha grande cada día. Escuche bien esto. Cada día hay una lucha. Y yo quiero decirle algo, y es que el enemigo buscará por todos los medios alejarlo cada vez más del Señor. Esa es una verdad que nosotros no podemos dejar de tener ahí en cuenta. El enemigo tratará de alejarlo, así como hay amigos, entre comillas, de nuestros hijos, de tus hijos, de los que están a nuestro alrededor, que tratarán de alejarlos a nuestros hijos de nosotros, porque hay muchas personas que tratan de alejar a nuestros hijos de nosotros. ¿Sí? Y muchos lo han logrado. ¿Cuántos compañeros, verdad? De pronto hasta tú tuviste la experiencia, muchos lograron alejarte de tus padres, lograron que tú ya no tuvieses comunión con tus padres, lograron que tú ya no pudieses, ya no le contases a tus padres lo que tú sentías en tu corazón, Señor, sino que buscaron la forma de alejarte de tus padres. Es lo mismo que sucede en la vida espiritual. Hay algo que debemos entender y es que de muchas formas, de muchas maneras, el enemigo tratará de alejarte de tu comunión con Papá Dios. A través de cualquier cosa. Los problemas, las circunstancias, el inconformismo, la ingratitud, muchas cosas, Él usará para que tú te alejes cada vez más de Dios. Como estos dos hijos que estaban lejos de su papá. El uno lejos físicamente y el otro físicamente cercano, pero espiritualmente muy lejos de su Padre Dios. Entonces, el enemigo usará tu codicia, tu egoísmo, tu inconformidad para alejarte de Papá Dios. Esa es una verdad. Porque esas cosas están a veces en nuestro corazón. La falta de contentamiento, cuando tú y yo no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con la salvación que nos ha regalado, ese es un terreno muy, muy propicio para que el enemigo siembre la semilla de la ingratitud y tú termines alejándote de Dios, termines buscando otros horizontes, buscando otras oportunidades, buscando otros lugares, ¿verdad?
Y definitivamente cada vez vemos más esta realidad en más personas. Ahora, si este no es el caso tuyo, dale gracias a Dios. Si tú estás muy cerca y crees que tu comunión con Dios está muy bien, gracias a Dios. Pero mantente firme. Hay una responsabilidad de mantenernos firmes en esa relación. Quiero abordar solamente unos aspectos en este pasaje que me llamaron la atención. ¿Sí? 3 aspectos que debes tener en cuenta que probablemente, si no los tenemos en cuenta, te lleven a alejarte de Dios en este año, si es que ya no estás lejos, si es que ya no estás de pronto un poco distante de Dios. Quiero que veamos, el primero de ellos, ¿sí? Lo llamé el olvido, el olvido. ¿Por qué le llamé el olvido? Porque si tú lees el versículo 17 de Lucas 15, si tú lees ese versículo y luego te pasas al 31, ahí vemos realmente la realidad de dos hijos que se habían olvidado de quién era su papá y de lo que tenían en su papá. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando estuvo en la situación más crítica, este hijo que se fue de casa, que se alejó, él volvió en sí después de años, porque no estamos hablando de semanas, no estamos hablando de corto tiempo, estamos hablando de años que pasaron y transcurrieron con este hijo que decidió alejarse. Y él vuelve en sí después de una crisis, usted conoce la historia, después de un tiempo de hambre, después de un tiempo difícil, y él vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? ¿Cierto? Que tienen comida, techo, que tienen todo y están con mi papá y son sus siervos y yo estoy aquí pasando necesidad. Vemos a un hijo allí que se olvidó realmente de quién era su papá, o sea, quién era su padre y lo que tenía en su padre. La seguridad que él tenía en su papá se le olvidó por completo por estar pensando en lo que él quería. El olvido es algo que debemos trabajar en nuestra mente. No podemos dar lugar al olvido de dónde nos sacó Dios, de lo que el Señor ha hecho por ti, de la gracia que ha sido derramada de Dios sobre tu vida. O sea, no podemos olvidarnos de lo bueno que ha sido el Señor. Hoy cantábamos una canción y decíamos, solo tú eres bueno, ¿cierto? ¿Qué más decía la canción? ¿Se acuerdan? Él es eterno. Nunca me separaré de tu amor, ¿no es cierto? Porque el amor de Dios es eterno, ¿cierto? Cantamos otra canción acerca de Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna, ¿cierto? Por eso te adoramos. ¿Cuántas veces cantamos canciones que no entendemos la magnitud de lo que estamos diciendo ahí, de la fidelidad de Dios? Nos olvidamos fácilmente de quién es nuestro papá y de lo que tenemos en nuestro Padre. Este hombre tuvo que llegar a esa condición extrema para poder volver en sí y decir, hombre, los siervos de mi padre están mejor que yo. ¿Acaso él no lo tuvo en algún momento? ¿Acaso este hijo no tuvo lo que estos siervos ahora tenían? Pues claro que lo tuvo. Claro que él tuvo todo lo que necesitaba en la casa del padre. No le hacía falta nada, ¿cierto? O sea, seguramente que no. Él no se fue de casa porque le estaba haciendo falta algo. Él se fue de casa porque quería otras cosas. Él se fue de casa porque anhelaba otras cosas. Pero no porque le hubiese hecho falta algo en su casa, porque todo lo tenía. Porque eso hace referencia a nuestro Padre Dios. En la casa de mi Padre hay mucha provisión. En la casa de Dios hay provisión para todos. El problema es el olvido que tenemos nosotros de quién es nuestro Dios. Pero no solamente Él. El otro hijo también. Aunque estaba ahí en casa, pero se había olvidado de quién era su papá y de lo que había recibido o de lo que podía obtener con su padre. Por eso el versículo 32 dice, hablando del otro hijo, del que se quedó, dice, él entonces le dijo, el padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Esa era una verdad o una mentira? Era una verdad. Pero ¿qué pasaba con este hijo?
que sencillamente no disfrutaba de lo que tenía, ¿cierto? Él no había disfrutado, él no estaba disfrutando de lo que ya tenía como hijo de su padre. Es el problema nuestro como cristianos, que no disfrutamos de lo que ya tenemos en Cristo. ¿Cuánto disfrutas tú y cuánto disfrutamos nosotros de lo que ya tenemos en Jesús? De lo que tú tienes por andar pensando en lo que no tenemos. Cuando ya tenemos lo necesario y lo suficiente, porque Dios ha sido fiel, teniendo sustento y abrigo, teniendo lo necesario, debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero la cuestión es que siempre estamos pensando en que quisiéramos esto, quisiéramos aquello, ojalá tuviésemos lo otro, ¿verdad? Ojalá se nos dieran estas cosas y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Y este hijo que reclamaba a su papá, le reclamaba y le decía, pues que papá, es que yo he estado aquí, y él de pronto hasta se exalta, se echa muchas flores, digamos, así como hijo. Dice, yo he sido un buen hijo. Yo creo que no. Él dice, yo te he obedecido en todo. Creo que no. Él estaba exagerando de alguna manera en decir cosas que no eran realmente verdad. ¿Verdad? O sea, él dice, yo te he obedecido en todo, me quedé contigo, ¿verdad? Es como un reclamo que le hace a su propio padre. Es una exigencia que le está haciendo. Cuando uno realmente está agradecido con su padre, no le exige, no le reclama, ¿cierto? Sencillamente está agradecido. Pero aquí vemos un hijo que se había olvidado de quién era su papá y de lo que tenía con su padre, de lo que tenía en casa. Cuán lejos estaba también él de casa, cuán lejos estaba de su papá, cuán lejos podemos estar nosotros de nuestro Padre Dios. Meditar eso en nuestro corazón creo que nos hace muy bien. Nosotros también nos alejamos de nuestro Padre cuando nos olvidamos de lo que tenemos en Cristo Jesús, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos de nosotros diariamente nos estamos meditando en lo que ya hizo Cristo por nosotros en la cruz? Nos salvó, nos redimió, nos perdonó, ¿verdad? Nos dio vida, dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida, ¿verdad? O sea, todo eso es lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús, pero nos olvidamos de lo que el Señor ya hizo en la cruz y comenzamos a pensar en otras cosas que según nosotros pudieran hacernos felices, cuando ya tenemos lo más importante. Lo que pasa es que no disfrutamos de lo que tenemos porque estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Por eso la Biblia siempre nos está llamando, el Señor siempre está llamando a su pueblo, a sus hijos, no te olvides, no te olvides, no te olvides, porque una de las cosas que nos pasa siempre es que nos olvidamos. Nos olvidamos y hay que recordar estos días, creo que en estos días con mis hijos y mi esposa nos sentamos a recordar muchas cosas y nos sentamos a recordar los momentos difíciles, los momentos críticos que vivimos hace muchos años, los que hemos estado viviendo y a recordar, ¿cierto? Y a darle gracias a Dios porque en medio de todo Dios nos sostuvo en esos momentos. Algunos de nuestros hijos no sabían lo que habíamos vivido hace más de 20 años. Solo nuestro hijo mayor vivió ciertas experiencias, los otros dos no lo sabían. Y cuando nosotros contábamos esas historias, ellos decían, ¿y todo eso vivieron? Sí. ¿Y todo eso pasó? Sí, todo eso pasó. Y le damos gracias a Dios por esas cosas. Qué bueno es recordar, qué bueno es saber, ¿cierto? Que tenemos un Dios fiel, ¿verdad? Que en medio de todo nos ha sostenido a lo largo de todo el proceso. Recordar, para no olvidar, para no olvidar. Por eso en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice claramente, dice el salmista, y lo hemos leído muchos de nosotros, y hasta lo hemos cantado, el salmista decía, bendice alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y luego dice, y no olvides. ¿Qué dice allí? Ninguno de sus beneficios. No te olvides de sus beneficios. No olvides los beneficios que has recibido del Señor. No te olvides de sus beneficios. Y si pudiéramos hacer un listado de nosotros de los beneficios que hemos recibido del Señor, espirituales, aún materiales, aunque hayan sido momentáneos, aunque ya hayan pasado, usted lograría tener un buen listado de todo eso, de todos los beneficios que ha recibido de parte del Señor.
Aún en las situaciones más difíciles ha recibido beneficios. Usted es beneficiario de Dios. Pero tal vez no lo estamos creyendo en nuestro corazón, no lo estamos asimilando, no lo estamos disfrutando como no lo disfrutaban estos dos hijos. Ellos habían sido beneficiados con un padre como el que tenían. Pero como siempre queremos otro papá mejor u otra mamá mejor, ¿cierto? Siempre estaremos, a veces como que nos ha pasado, ay, si mi papá fuera fulano, si mi mamá fuera fulana, ¿no es cierto? Las cosas serían diferentes, ¿no? No es así, porque pensamos que otros papás son la machera y son espectaculares. Tenemos los padres que necesitamos, tenemos los que necesitábamos. Solo que no valoramos lo que tenemos. Solo que no hemos aprendido a darle gracias por lo que ya tenemos. Lo mismo es con nuestro papá Dios. Mi Padre, nuestro Padre, es un buen papá. Él es un buen Padre. Usted no podría decir que Dios es un mal papá. La Biblia dice que antes de que conociéramos nosotros a Jesucristo teníamos al diablo por padre. Eso dice la Biblia. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Nuestro padre era el diablo. Aunque a muchos les suene duro, pero así dice la Biblia. Y ese sí que era un mal papá. Porque de pronto nos daba cosas a cambio de, ¿cierto? O sea, exigía tanto de nosotros y como Faraón nos tenía esclavos. Israel muchas veces se olvidó de su padre. Israel muchas veces se olvidó de Dios. Israel muchas veces, y aunque el Señor le había dicho no te olvides, Israel se olvidaba. Si usted va a Deuteronomios capítulo 32, versículo 18 al 20, se encuentra con este pasaje. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, y me parece que nos ayuda mucho a entender esto. Y el Señor le dice a su pueblo, y le dice a Israel, descuidaste la roca que te engendró. Imagínate, descuidaste la roca que te engendró. Te olvidaste del Dios que te dio la vida. ¿Qué tal eso? Descuidaste la roca que te engendró. Te olvidaste del Dios que te dio la vida. Eso es lo que les estaba pasando a estos dos hijos. Se habían olvidado, habían descuidado al padre que tenían, ¿verdad? Y en el versículo 19 dice, el Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocando el enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. ¿Qué tal esa forma de decir el Señor? Y es lo que hizo el padre del hijo pródigo, ¿no? Y de los dos hijos. Él quería irse y lo dejó irse. De alguna manera se apartó de él y le dijo, bueno, vaya y haga lo que usted quiere. Lo que usted considera que es mejor. Vaya. Y le dio la herencia y vaya. Eso es lo que dice aquí el pasaje en cuanto al Señor e Israel. Pero llama la atención, como dice la Biblia, descuidaste la roca que te engendró. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado a nuestro Padre Dios? Y no significa que Él tenga que ser cuidado por nosotros, sino que hemos descuidado nuestra relación con Él. Hemos descuidado nuestra comunión con Él. Hemos descuidado nuestro servicio hacia Él. Hemos descuidado nuestra fidelidad hacia Él. En algún grado hemos descuidado. Y el Señor le dice, descuidaste la roca que te engendró. ¿Y quién fue el que nos engendró? La Biblia nos dice que nosotros en Cristo Jesús ya no somos engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendró cuando aceptamos a Cristo. Fuiste engendrado, fuiste engendrada nuevamente. Naciste de nuevo y dice, descuidaste la roca que te engendró. Que Dios nos ayude y nos permita entender que no puedo ser descuidado con las cosas más sagradas que tenemos en la vida, que es nuestra relación con Dios, su palabra, el servicio, el ministerio, la iglesia. No descuides. Y dice que el Señor vio todo eso, lo vio y se alejó de su pueblo. Y dice, y ya veremos cómo terminas. ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Pues
en una situación bien compleja. Pero gracias a Dios, eso le sirvió para ¿qué? Volver a casa. Volver a casa. Porque ese es el propósito. Esa parábola tiene que ver con volver a casa. Vuelve, vuelve, vuelve. Esa es la oración que estamos haciendo para que volvamos a casa. Vuelve, vuelve. El olvido nos lleva a la ingratitud. Nos lleva a ser ingratos con Dios. Nos falta gratitud para con Él. En Deuteronomio 6, versículo 10 al 12 también encontramos otro pasaje para que lo lea allí. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. 6, 10, 12 dice algo muy parecido y nos invita a reflexionar. Dice, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Le está hablando a su pueblo y le está diciendo, mira, el Señor te introduce en una nueva tierra en donde Dios te va a bendecir. Y dice en el versículo 11, encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste, sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñas y olvidarás que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, y le dice allí algo muy importante, versículo 12, ten cuidado, ¿de qué? De no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Ten cuidado de no olvidarte. Ten cuidado de no olvidarte. Y creo que eso es lo que Dios nos llama a comienzos de este año. Ten cuidado de no olvidarte. No te olvides. El Señor le dijo a su pueblo, cuando entres, cuando poseas, cuando tengas todo lo que vas a recibir, ¿verdad? Beberás de fuentes que tú no cavaste, ¿verdad? Comerás de viñas que tú no plantaste, o sea, todo. Y cuando venga eso, no te olvides. Como cuando muchas personas oran por un trabajo y el Señor les bendice con un trabajo y luego se olvidan de quién fue el que les bendijo, quién fue el que les dio el trabajo. Ya no ofrendan, ya no diezman, porque pues sencillamente consideran que es su trabajo y que ellos lo han conseguido. Dice, ten cuidado de no olvidarte. Otro aspecto que yo veo en este pasaje que debo tener en cuenta y que yo debo cuidarme de eso, y es el mal uso del tiempo. El mal uso del tiempo. Creo que también nos aleja de Dios cuando no usamos bien el tiempo. Y aquí tenemos que trabajar mucho en este año. En Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, miren cómo caminan, miren cómo andan, ¿sí? No como necios, sino como sabios. Y allí dice algo muy importante. ¿Cómo dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe cómo aprovechamos nosotros bien el tiempo? Cuando tenemos un altar personal y un altar familiar. Aprovechamos bien el tiempo cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración y a la palabra. Eso es aprovechar bien el tiempo. No es pérdida de tiempo, esa es la mejor inversión que podemos hacer. Dice, mira cómo andas, no como necio, sino como sabio. El sabio sabe quién es la fuente de su vida, el sabio sabe quién es el que le provee, quién es el que le sustenta, sabe. Estos dos hijos no fueron sabios, se olvidaron de que el que les proveía para su bienestar era su papá, pero el uno le dijo, papá, dame lo que me corresponde y me voy. No fue sabio. Me quiero librar de ti, quiero hacer mi vida como yo quiero y quiero deleitarme en lo que me merezco, porque me merezco ser libre, me merezco una mejor vida. Tal vez pensaba eso, no fue sabio. Ellos no aprovecharon bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el que estaba en casa, el que se quedó en casa, pareciera ser que nunca aprovechó bien el tiempo teniendo una comunión con su papá. Seguramente que trabajaba por allá en el campo, pero nunca se detuvo a hablar con su papá y a disfrutar de lo que tenía en casa. No aprovechó el tiempo. El que se fue sí que menos que aprovechó el tiempo, porque lo disipó, lo malgastó, ¿verdad? Malgastó todo lo que tenía y se le fueron los años.
Se le fueron los años y pasaron los años. Y qué triste, ¿verdad? Cuando nos encontramos con personas después de muchos años, nos damos cuenta si esas personas han aprovechado bien el tiempo o no han aprovechado bien el tiempo. Con una sencilla, o de una forma muy sencilla. Cuando una persona, después de mucho tiempo, después de muchos años, te vuelves a encontrar con alguien de años atrás y esa persona te cuenta de que está caminando en los caminos de Dios y que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú dices, esa persona aprovechó bien el tiempo y es sabia. Pero cuando te encuentras con personas que se han dedicado a conseguirlo todo, a obtenerlo todo, a quererlo todo, tú ya en tu corazón dices, esa persona no es sabia porque no está aprovechando bien el tiempo. Ella considera que está aprovechando bien el tiempo. Pero aprovechar bien el tiempo, según la Biblia, es cuando tú decides, como decidió María, la hermana de Marta, ¿cierto? Estar con Jesús. ¿Te acuerdas? La hermana, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas. Y María, allí con el Señor. Y Jesús reconoce lo que María dijo. María escogió la mejor parte. Nadie le va a quitar eso. Escogió estar conmigo. Esa es la sabiduría. Nadie le va a quitar eso. Porque hay cosas que nadie te va a quitar y hay cosas que posiblemente lo vas a perder en el mundo. Perderás dinero, perderás trabajos, perderás muchas cosas en la vida, porque en esta vida se pierden muchas cosas, se van a perder, hasta se pierde la juventud. ¿Sí o no? Ya no somos, la mayoría de los que estamos aquí ya estamos pasando, ¿cierto? Ya, bueno, gracias a Dios, pero ya estamos pasando los 50 años, ¿cierto? Ya estamos en una etapa, no es terminal, lógicamente, pero ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos muchas cosas que antes teníamos, ¿verdad? Y si no aprovechamos bien el tiempo, y si no aprovechamos el tiempo para mejorar nuestra comunión con Dios, para tener esa relación con Dios que nos anime, que nos revitalice espiritualmente, que nos dinamice espiritualmente, lo demás le aseguro que se volverá una carga en su vida, porque ya no tendrá las fuerzas para lograr lo que quisiera lograr. Pero qué bueno que nosotros aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Dices, los días son malos, claro que sí. Cada vez usted se da cuenta de que los días son más difíciles. Y a medida que pasan los años en nuestras vidas, los días se vuelven más difíciles, más complejo. Y si nosotros no buscamos la manera de dinamizar nuestra vida física, nuestra vida espiritual, pues nos vamos quedando. Con mis hijos hemos determinado hacer deporte, o sea, buscar la forma de estar activos físicamente, y eso nos ha ayudado y nos ha servido, ¿sí? Tomamos la decisión también de tomar ciertas acciones que nos de alguna manera nos fortalecen y nos dinamizan un poquito más. Y decidimos un día, yo le dije a mi esposa, yo creo que ya no voy a usar agua tibia para bañarme, usemos el agua fría. Y al principio como que no funcionaba, pero decidimos hacerlo y todos ahora hemos tomado esa decisión. Uno, por ahorrar agua, y se ahorra mucho gas también, y nos dinamiza físicamente. Cuando nos fuimos a Pasto dijimos, allá es más frío. Y sí, claro, si usted vaya y abre el agua es más fría que la de agua de aquí. Yo le decía a mi esposa, propongámonos esa meta, que aquí en este frío tan fuerte lo vamos a hacer, y lo logramos. Son cosas que hemos ido haciendo buscando dinamizar esa parte física también, pero al mismo tiempo debemos dinamizar la parte espiritual, buscar de alguna manera y esforzarnos por lograr tener una mejor comunión con Dios, que no es fácil. Disfrutar de lo que ya tenemos, disfrutar de lo que ya Dios nos ha dado. Estos dos hijos nos enseñan eso realmente.
El mal uso del tiempo es algo que debemos comenzar a meditar. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? ¿Cuáles son las prioridades de nuestras vidas? La prioridad del hijo pródigo, el hijo que se fue él mismo, su carne, su cuerpo, ¿verdad? Él, yo quiero esto. Y le dio rienda suelta toda su carne, porque la Biblia lo dice. Prostitutas, mujeres, trago, lo que quiso. Y lo tuvo claro que sí, pero ¿cómo terminó? Muy mal. El otro teniéndolo todo allí, pero lleno de remordimiento, lleno de amargura tal vez, allí en su propia casa, aburrido con su papá, en lugar de disfrutar de su padre. Perdieron el tiempo, no invirtieron bien el tiempo. Por eso la palabra de Dios nos invita, en 2 de Pedro 3, 17 y 18, encontramos este pasaje. Así que, dice este versículo, y es una invitación que el Señor nos hace a nosotros, a usted y a mí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice allí, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y ahí hay un consejo sabio de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Dice, oh amados hermanos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ustedes caigan de vuestra firmeza. Y creo que eso es lo que Dios nos llama a hacer en este tiempo. Que no caiga de su firmeza. El que esté alto, mire que no caigas de tu firmeza espiritual. Si estás firme, que no caigas. Que te mantengas firme hasta el final. Mantente firme. Ahora dice, luego, un consejo. Antes bien dice, en lugar de todo, lo más importante es que usted crezca ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es invertir bien el tiempo. Eso es realmente aprovechar bien el tiempo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Invierta en eso. Invierta lo más que pueda en esa relación y en esa comunión con Dios. Porque a la postre es lo único que nos va a mantener firmes. Y el tercer aspecto que nos aleja de Dios y que tal vez en este año usted tenga que tener muy en cuenta y lo tenga que tener firme en su corazón, es el tercer punto, la curiosidad por el mundo. ¿Cuánta curiosidad tiene usted por el mundo? La curiosidad por el mundo, por lo nuevo, ¿cierto? Hay una curiosidad que hay en muchos de conocer, de experimentar, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde te invita a experiencias, a sensaciones, y hay muchos que son impulsados por esa curiosidad. Y no es que la curiosidad en sí misma esté mal, pero hay curiosidades de curiosidades. Dice por ahí el refrán que la curiosidad mató al gato. ¿Han escuchado? ¿Cierto? La curiosidad mató al gato. Bueno, no tanto que la curiosidad lo vaya a matar, pero a este hijo pródigo casi lo mata. Sí, el hijo pródigo por curioso, por querer experimentar en el mundo, porque no estaba contento con lo que tenía en casa con papá y quería algo nuevo, quería experimentar cosas nuevas, quería sensaciones nuevas, seguramente, bueno, como muchos, pero esa curiosidad por ese mundo que él, según él, desconocía, porque no estaba contento con conocer lo que su padre y su casa le brindaba, sino que quería el mundo, se fue. Y esa curiosidad casi lo mata, casi muere de hambre, casi muere en el intento. Y creo que eso es lo que Dios también a nosotros nos llama a que comprendamos en este tiempo. Si hay una curiosidad que nosotros debemos de saciar es la curiosidad por las cosas de Dios, por su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo el Señor a algunos judíos. Escudriñen. Sea curioso por las cosas de Dios, por su palabra. Tenga curiosidad por conocer lo que dice la Biblia acerca del futuro, acerca de la eternidad. En eso sí debemos ser curiosos, pero no por lo que dice el mundo y lo que nos ofrece el mundo. El mundo.
Los enemigos, recuerde que tenemos enemigos latentes, el mundo, el diablo y, ¿se acuerdan? La carne, nosotros mismos. Eso nos lo han enseñado, la Biblia nos lo dice. El mundo, que es tan atractivo, que es tan sugestivo, que es tan sensual, ¿verdad? El mundo, las cosas del mundo, la curiosidad. Por eso dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. O sea, dándole gusto ¿a qué? A su carne. Yo me merezco la vida, que yo me quiero dar una gran vida y me merezco. Y si tengo plata, pues quiero darme la gran vida, ¿verdad? Eso es lo que él pensaba. Ahora, no estamos hablando que no aproveche ciertos momentos que la vida y que Dios le permiten vivir y que disfrute de aquellos momentos, pero que usted sepa que eso no es la vida y que esa no es la razón de su vida. Esos son momentos que Dios nos regala. Pero realmente la curiosidad por el mundo le hace mucho daño a muchas personas. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Qué nos puede ofrecer realmente este mundo? ¿Cómo está? Cada vez que vemos al mundo lo vemos cada vez más y más terrible y más confundido, más confuso. El mundo que tenemos hoy cada vez es más difícil. El mundo no promete nada bueno, o más bien promete muchas cosas buenas que no va a poder cumplir. ¿A cambio de qué? De tu bienestar. El mundo en el cual vivimos nos vende la idea de que para ser felices tenemos que tener esto, aquello y poseer y bueno, tantas cosas, lo cual no es verdad, no es verdad. El mundo nos pinta una vida muy terrenal, muy vana, ¿cierto? La vanagloria de la vida, el mundo nos vende eso, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que logremos tener en la tierra. Eso es una verdad que tenemos que tener claro en nuestro corazón. No permitas que la curiosidad te lleve a alejarte de tu Padre. Cuando estás incursionando en el mundo y ves que eso te está alejando de Dios, retorna rápidamente, retorna nuevamente. No te alejes más. Si este hijo hubiese retornado rápido, ¿verdad? Se hubiese librado de muchas cosas, pero fue avanzando y fue avanzando y fue avanzando hasta que esa curiosidad. Y yo no sé, yo me imagino a Lot en las mismas condiciones, ¿verdad? Cuando ¿se acuerdan? Abraham y Lot, ambos habían logrado poseer mucho ganado, muchas ovejas. Y los pastores de los unos estaban peleando con los pastores de los otros por las ovejas, ¿se acuerdan? Y Abraham toma una decisión y dice, mira, no, escoge tú, ¿cierto? Escoge tú la tierra que tú quieras y déjame a mí la otra, ¿verdad? Y entonces dice que Lot, ¿qué miró? La llanura, ¿no es cierto? Dijo, los mejores campos. Dijo, si a mí me dan la oportunidad de escoger, yo escojo. Y escogió lo que según él era lo mejor para él. Y dice que fue poniendo sus tiendas, ¿verdad? Sus tiendas hasta que poco a poco se fue introduciendo ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Sin darse cuenta se fue metiendo, hasta que terminó viviendo allí. Y seguramente que para la carne era muy agradable vivir allí, seguro que sí. Por algo el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, porque era un lugar de perdición, era un lugar mundano terrible, y fue destruido. Pero allá terminó Lot viviendo, a tal punto que un día hasta en una invasión que tuvieron ellos se lo llevaron cautivo a Lot y Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot. O sea, todo eso lo experimentó Lot por sencillamente dejarse llevar por la curiosidad del mundo, ¿cierto? El mundo, los placeres, ¿cierto? Terrible. Cuando uno lee la Biblia y lee la historia, uno tiene que reflexionar en cuanto a eso. La curiosidad de la mujer de Lot, ¿se acuerdan de la curiosidad de la mujer de Lot? También fue curiosa. El Señor fue claro cuando les dijo, salgan y vayan a la montaña y no miren tras de ustedes.
no miren. Pero esa curiosidad de la mujer, ¿no es cierto?, de querer ver lo que, ¿cierto?, lo que dice que lo que no debía ver. Yo no sé qué habría en el corazón de ella, pero seguramente la curiosidad de ver cómo es que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, qué iba a pasar, cómo sería. Y se detuvo a ver, y ahí se quedó. La curiosidad por el mundo, la curiosidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí estamos con un propósito, y es ser luz y ser embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces regrese a casa, por favor, esa es la invitación. La Biblia dice que los sacrificios del Señor son un espíritu quebrantado, un corazón humillado, el Señor no desprecia. Y eso creo que es lo que Dios quiere, un espíritu quebrantado, humillado. El Señor, en este tiempo, me ha alejado un poquito de ti, quiero retornar, Señor. Señor, estoy muy lejos y quiero volver, Dios. Quiero volver, quiero retornar, Señor. Y Dios nos lo permite hacer. Primero tienes que reconocer que te has alejado de Dios, si es que así es. Reconócelo, reconozcamos cuánto te has alejado de Dios, reconócelo, no lo ocultes delante de Él, Él lo sabe, reconoce que tal vez ya no estás tan cerca del Señor. Pide perdón por un corazón, pero con un corazón sincero. Señor, perdóname porque me he alejado, ¿verdad? Perdóname. Y quiero volver a practicar mi comunión contigo diariamente. Pero también mantenga su posición como hijo, pero también su condición de siervo. Porque si hay dos cosas que debemos entender es eso, que posicionalmente somos hijos de Dios. Posicionalmente usted es un hijo de Dios en Cristo, pero su condición es la de un siervo. Y creo que eso es lo que debemos tener claro. Posicionalmente hijo, pero mi condición es de siervo del Señor. Y como siervo estoy para servirle, estar dispuestos a servirle este año. Es lo que Dios quiere. Y lo más importante, para que nunca o para que evites caer en el error de alejarte de Dios, reconoce de dónde Dios te ha sacado, las bendiciones que Dios te ha dado. Restaura tu altar personal y restaura tu altar familiar. Hazlo, hagámoslo en este año. Restauremos el altar personal y restauremos el altar familiar. El desafío es para que en nuestros hogares en este año haya un altar familiar, cada uno de nosotros haciendo un altar familiar, con los que estamos en casa, un altar para con Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Retornemos. Dios nos espera, el Señor siempre está esperando. Que Dios nos ayude. Que Dios te ayude, que Dios te ayude a ti, que Dios nos dé la gracia de retornar y de seguir adelante.